Hello, my name is John Hernandez. I am the co founder of the Latin American Film Festival Dallas. You have just seen the film Minotaur, and we're here today with the director Joaquin Olive. He's going to answer a few questions for us. Hola, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola John, buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme a mí y a la película a este festival. Muchas gracias por estar con nosotros. Joaquín, únicamente tengo algunas preguntas sobre como la producción de tu película, que es un... Pues la producción es un poco extraña por la manera de que esta persona, Omar Bautista, pues su vida básicamente está limitada a esas salidas de la cárcel cada como 2 meses. Pero primero que todo, ¿cómo conociste de Omar? Vale, yo estaba en un momento del año en que estaba buscando pretextos para hacer una película, estaba buscando historias y un amigo, profesor, que hace trabajos dentro de la cárcel, me invitó a conocer a un grupo de presos en la cárcel nacional modelo de Bogotá, que es quizás la cárcel o una de las cárceles más grandes de Colombia. Em, y este grupo de presos tenía un conjunto con el que hacían teatro y bueno, pues básicamente fui invitado a registrar algunas de esas actividades. Y en una de esas entradas conocí a Omar Bautista y conocí su historia y supe lo que iba a ocurrir con estas salidas de 72 horas que comenzarían al poco tiempo. ¿Qué te fascinó originalmente de él? Bueno, a mí en principio me pareció muy interesante esta figura penitenciaria de las salidas de 72 horas. No es tan frecuente en el mundo, en Colombia funciona. Y es como una oportunidad que se le da a un preso para salir cada mes o cada 2 meses en 72 horas y volver a la cárcel. Y es una forma de descongestionar también las cárceles que en Colombia tienen una sobrepoblación importante. Porque si esta persona en esas salidas de 72 horas demuestra buen comportamiento, y que tiene medios e intenciones para volver a vincularse pues al mundo fuera de la cárcel y no crear nuevos problemas, ¿sí? Pues su condena puede verse reducida a la mitad incluso. Eso me fascinó y ya después, a medida que fui conociendo a Omar, dije, no, pues este es un personaje bastante peculiar, me produjo mucha curiosidad su forma de relacionarse con los demás, como esa personalidad misteriosa, un poco evasiva, su presencia física también. Dije, bueno, aquí puede haber algo muy interesante. La producción yo creo que tiene algo que es pues un poco extraño porque está limitada, yo creo que a esas 72 horas. Entonces estás como esperando para ese momento para filmar. Pero ¿qué pasa en los momentos como en que estás esperando a filmar? ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, en un principio el argumento, el propósito era hacer la película a partir de estas salidas recurrentes de 72 horas. Y así ocurrió en un principio. Mm, Pero poco tiempo después de iniciar este ejercicio de seguimiento a Omar Bautista, llegó la pandemia Ujú. y todas las cárceles, digamos, cerraron, o sea, impidieron la salida de los presos para proteger, digamos, las condiciones de salud dentro de las cárceles. Entonces las salidas de 72 horas se suspendieron durante casi un año. Ujú. Y los rodajes también y todo lo demás, ¿no? Entonces, se inició una comunicación virtual con él.
Él tenía un celular dentro de la cárcel, lo cual no es legal, pero pues lo tenía y se comunicaba conmigo y me enviaba un poco algunos videos hechos por él, como en sus delirios, en sus momentos de creatividad, y así se estableció una comunicación que abrió una ventana a la vida dentro de la cárcel, ¿sí? Y rompió un poco el programa de Ujú. trabajar únicamente cuando él salía. ¿A qué punto, pues, a qué punto te piensas que necesitas estar como parte de la película también? Porque Ok. no es solamente sobre él, es sobre como tratando de trabajar con él y hacer una película sobre él, y no sé si la frustración o lo que o la dificultad de tratar de capturar a este sujeto en una Mm. película. Bueno, esa primera apuesta de ser un testigo distante, imparcial o un testigo pasivo, como suele ocurrir en muchos documentales donde el director simplemente sigue a su protagonista y es testigo de unos conflictos o de unas búsquedas, eso muy rápidamente dejó de ser posible. Sí. Creo que desde los primeros rodajes yo ya estaba un poco exasperado con Omar diciéndole, oiga, no mire todo el tiempo la cámara, no me hable a mí, viva su vida, no necesito que esté actuando todo el tiempo. eh, 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 compórtate, amigo. ¿Sí? Eso desde muy temprano empezó a pasar, que en efecto existía un conflicto entre los intereses del director y los intereses del protagonista, digamos. Y yo creo que gracias a eso la película fue posible. Es contradictorio porque yo sufría un poco esta manera de comportarse de él, pero a su vez fue la oportunidad de hacer una película, em, pues con un argumento, creo yo, interesante, porque él no iba a vivir como, digamos, esperaría, ¿no? Como un preso que sale al mundo, se perdona con su familia, se arrepiente, busca un trabajo y finalmente fracasa o no, o lo logra, ¿sí? A eso él no le interesaba de ninguna manera. A él no le interesaba nunca cumplir el rol que los demás esperábamos para él. Él quería hacer muchas otras cosas distintas a el rol de un preso arrepentido. Y por tanto su camino era un camino un poco enredado, como sin una dirección clara, era caprichoso, y gracias a, pues a esa confrontación o ese antagonismo que resulta entre él y yo, la película puede situarse en esa relación, ¿no? Y explorar un poco cómo funciona esa relación entre un director y un protagonista como Omar Bautista. Y eso lo entendí más adelante. Yo siempre luché hasta el final en ser lo menos posible un personaje fuerte en la película y no había nada que hacer. Irremediablemente me tuve que asumir como tal y eso ya se fue resolviendo en el montaje. Mm, Sí, es una de las cosas que me fascinó de la película, es que esa cuestión de quién está en control mm, de un rodaje o de la filmación o de una película entera, quién está en control. ujú, Am, una cosa que, pues, más de la pandemia, más de las dificultades con controlar, amar, ¿cuáles fueron algunas, dificultades de filmar esta película? Por ejemplo, me imagino que y eso está también en la película, de filmar cuando él sale, también es difícil porque no se quiere encontrar. ¿Qué otras cosas pasaron en el rodaje que también posaron dificultades? vale, pues bueno, yo al principio inicié este proyecto, em, digamos, principalmente solo, aunque tenía apoyo
de mi amigo profesor, de Lucas Ospina, em, para acceder a la cárcel. Y luego ya pues constituimos un equipo con Amaranta Fictiva, la productora. em, y básicamente la dificultad era planear un rodaje, porque las cárceles no tienen como mucha claridad al respecto. Les decían a los presos, bueno, mañana usted tiene autorización para salir en sus 72 horas. Alístese. Entonces nosotros teníamos que organizar todo en muy poco tiempo, ¿sí? Esa fue una dificultad y la pandemia, desde luego, fue una dificultad porque aplazó bastante como la culminación del rodaje. em, y ya las dificultades que son evidentes en la película, ¿no? No saber si Omar iba a estar o no iba a estar, se desaparecía, aparecía, no sabíamos qué quería hacer. Sí, era un poco difícil establecer con él como una dinámica de trabajo em, provechosa según lo que se espera en un documental serio. Sí. El tema de la libertad yo creo que es prevalente en la Mm, película porque obviamente en el principio de la película Omar habla que este proceso de salir de la cárcel puede resultar en la libertad, pero hay un momento, yo creo que uno piensa que si él sale de la cárcel o no sale de la cárcel, esto no va a impedir que él viva su vida con libertad, o mm, que la película trata de cambiar lo que la libertad puede significar para una persona. mm. ¿Cuál fue el proceso de hablar esto con él o encontrar ese tema en la película? Em, digamos que en un principio, yo no conocía nada sobre las cárceles. Nunca había ido de visita a una cárcel, no conocía mucha gente que hubiera estado en una cárcel. De manera que eso hace que tu conocimiento de la cárcel esté muy atravesado por lugares comunes, películas, em, libros, etcétera. Y dentro de esos lugares comunes o esas nociones ya tan presentes, digamos, en las narrativas, se asume cierta noción de libertad, ¿no? La libertad entendida como algo que existe para nosotros, los que estamos fuera de la cárcel, ¿sí? Gracias a que se le priva a otros que están en una cárcel, ¿sí? La cárcel se convierte como en el lugar de confirmación de la libertad cívica que los demás sí podemos aprovechar por no estar en una cárcel, ¿sí? Además, digamos, del control punitivo, del castigo a los crímenes, de mantener a una sociedad considerada peligrosa bajo control, encerrada. La cárcel cumple un poco esa función simbólica de afirmar que en el sistema social estás libre si te comportas bien o no tienes la libertad si te comportas mal. Digamos, crea una dicotomía bastante clara y, y la cárcel como espacio simbólico cumple con esa función, digamos. Entonces yo iba detrás de eso realmente, yo iba detrás de la narrativa de un personaje de un preso, de una persona privada de la libertad, que cometió unos errores, cometió unos delitos, fue condenada, su libertad se le negó y obtiene una oportunidad por parte del sistema para reivindicarse socialmente a través de los permisos de 72 horas, ¿cierto? Que se vuelven una especie de reto, desafío para él demostrarle a la sociedad que efectivamente tiene intenciones de resocializarse, ¿sí? Pero eso es bastante, esa ilusión rápidamente cae, ¿no? Porque él no quiere jugar ese rol.
Omar no quiere, no le interesa, él lo que quiere es actuar sus personajes, salirse de las preguntas directas, evadir cualquier indagatoria mía sobre su pasado, no prestarse en absoluto a cualquier cuestionamiento sobre la culpa, sobre el arrepentimiento, no hablar de lo que hizo, evadir, ser un poco escurridizo hasta el final, ¿sí? Porque lo que él quiere demostrarme es otra cosa. Él quiere demostrarme que es una persona con un enorme talento, que es una persona que es libre a pesar de estar en la cárcel, ¿sí? Que es libre, digamos, de forma individual, no de forma cívica, según la ley lo determina, sino que él es libre porque tiene el capricho absoluto de serlo y de vestirse y de convertir su celda en un espacio teatral, con luces y hacer personajes. Entonces yo creo que la libertad es un concepto que se relativiza en la película, porque ya no es simplemente como esta idea de la obligación de ser libres ante el Estado, ante la sociedad, sino del capricho de poder ser libres donde quiera que estemos. Y eso es algo que al final el Estado no controla o no tiene por qué controlar, ¿sí? Por eso este personaje hace lo que le da la gana en la cárcel, sí. Joaquín, te quiero dar muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A La usted. película es muy fascinante y nos gustó mucho. Gracias por tu tiempo y espero que tengas un buen resto del día. Vale, John, muchas gracias y a ustedes, espero que la hayan disfrutado.